Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos. Como siempre, para mí es un placer saludarlos y darle la bienvenida a este espacio donde analizamos el panorama político nacional. Siempre revisamos diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales, como siempre, a su disposición para que por esa vía nos escriban, interactúen con nosotros. Y obviamente nuestro invitado de esta tarde, el doctor Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, que nos va a estar acompañando para hacer esta revisión de lo que hoy es noticia, para analizar la campaña. Ya falta un mes y unos días para el proceso de elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales. Se han dado diferentes procesos electorales en la región. Y bueno, Venezuela es uno de los que también el mundo tiene pues los ojos allí, ¿no? Pendiente. Carlos, bienvenido al programa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el placer de estar aquí. Bueno, gracias a ti por aceptarla y estar nuevamente con nosotros. El tema estos días, bueno, hemos visto los discursos que van y vienen de los candidatos, de los diferentes candidatos que están en la contienda. Por un lado, veíamos a Antonio Icarri solicitando nuevamente un debate al presidente Nicolás Maduro, que no se esconda. El presidente Maduro y también las figuras del gobierno recientemente han venido denunciando que se encuentran bajo ataque del sector de la oposición. Hablaba este lunes, 24 de junio, Maduro, que nuevamente un sabotaje a la industria eléctrica, y este martes decía Delcy Rodríguez que grupos vandálicos pretendían hacer un acto terrorista en el puente de Angostura cortando unas guayas. Esto también lo hemos visto otros años en procesos previos a las elecciones. Desde el gobierno se denuncian ataques terroristas, por parte de la oposición se denuncia que no tienen los suficientes espacios para hacer llegar su mensaje y poderlo hacer llegar a la población. Lo cierto es que los problemas que tenemos en la calle, nosotros, de luz, de agua, de colas de la gasolina, esos temas no tienen respuesta. Estamos siempre como en el conflicto, en la diatriba. Exactamente. Bueno, tú sabes que yo estaba muy contento cuando el año pasado la oposición, esta parte de la oposición abstencionista, declara que iban a participar en el proceso electoral y comienzan con esa consigna de que de la vía electoral no nos saca nadie. Yo me alegré mucho porque uno tiene más de 20 años recibiendo baldes de porquería encima por decirles precisamente que no hay vía por fuera del proceso electoral. Entonces a mí me alegró mucho y dije, bueno, por fin esta oposición se reconcilia con el sentido común y entonces vamos a un proceso electoral como fórmula para comenzar a resolver los problemas que el país tiene, incluso los problemas de la crisis política. Bueno, pero ya este año no hay manera de mantener esa alegría, porque tú ves que más que un proceso electoral lo que tenemos por delante es un atajaperro, es una confrontación virulenta, en la que los dos factores fundamentales, digamos la plataforma democrática y el gobierno, están diciendo lo mismo, pero de manera confrontada. La oposición esta dice que le van a hacer fraude. Y el gobierno dice que no van a reconocer, que la oposición que no van a reconocer el proceso electoral, sino que van a cantar fraude. Es decir, los dos, desde su perspectiva, están diciendo que el proceso electoral viene corrompido, como los programas de informática, ¿no? Es decir, la solicitud de firmar pactos, el reconocimiento de los resultados desde el que CNE, lejos de ser una solución, este proceso electoral se ve como una forma de continuar la confrontación que ya lleva 25 años. Una cosa que a mí me parece terrible, lamentable, porque ya los venezolanos estamos hartos de esa confrontación. Pero entonces además vemos que hoy en el periódico, hoy en las redes, aparecen tres declaraciones de tres opositores connotados, diciendo todos exactamente lo mismo, que hay un fraude montado. Incluso uno de ellos, uno que está en el exterior, declaró una cosa terriblemente irresponsable. Es decir, él dice, estos van a ser los autores del fraude, ¿no? Y entonces saca nombre por nombre y con fotografía a cada uno de los directivos de la CanTV, acusándolos a ellos de fraude, una cosa gravísima. Y, bueno, y además qué entusiasmo puede despertar un proceso electoral en que los mismos que están lanzándose o están tratando de protagonizarlo
están anunciando que es un proceso electoral que está corrompido. Eso la verdad es Y que para la oposición es vital la participación. Claro, por esos entonces, elementos han perdido en otras ocasiones. Entonces, lamentablemente, por ahí nomás ya hay un elemento, hay una señal negativa, una señal de Caín en la frente del proceso electoral. Pero por otro lado, hay una situación totalmente anormal. Hay un candidato que él mismo dijo que no era candidato, lo dijo su primera declaración que le da a César Miguel Rondón. Era una tapa. No, la primera declaración es que él va a ser candidato, que se lo dijo muy claro a quienes lo fueron a buscar, hasta el día 28, que a partir de ahí se encargaba la candidata. Y además, ambos están actuando como si eso es cierto, como que él es una figura provisional y por una especie de arte de biribirloque, el 29 el presidente va a ser otro u otra. Y eso es otra gran anormalidad y un factor de conflicto extraordinario para el proceso electoral. Porque entonces... Se crea más incertidumbres, más preguntas en una ¿qué es lo que está población que ya no sabe qué va a pasar el 28 Estamos eligiendo ni después del 28. un presidente que no va a ser presidente. Y además hay mecanismos constitucionales. Si el presidente no puede serlo, el presidente electo, hay mecanismos constitucionales para sustituirlo. Pero no... Bueno, directamente ellos no han dicho eso, pero lo que muchos pero leen ese no entre es, pero además líneas sabemos que, por ejemplo, María Corina Machado, que está diciendo en todas partes que ella va a ser presidente, está inhabilitada. O sea, constitucionalmente no puede desempeñar ninguna función pública. Que son otros de los elementos de la campaña. Ella podría sumar su liderazgo a la campaña de Edmundo, pero siempre que protagoniza Edmundo, pero ella ha dicho soy la candidata cuando sea presidenta. Estos son factores de perturbación, porque entonces yo quiero imaginarme, yo he hecho el esfuerzo de imaginarme cuáles son los escenarios, si gana uno o gana otro, ¿no? Bueno, si gana, supongamos, escenario A, como dicen los politólogos. Escenario A, gana Edmundo. Y vienen 6 largos meses para el cambio de administración, para la entrega del poder. ¿Qué va a pasar en esos 6 meses? Con el TSJ que tenemos, la asamblea. Bueno, sí, exacto, porque todas las instituciones están en manos del gobierno y van a seguir después del cambio presidencial. Pero digo, en esos primeros 6 meses, ¿qué va a pasar? Ya están hablando por ahí de pedir el acortamiento del mandato, que es un factor de crisis. Por otro lado, hay quienes están hablando de constituyente, otro factor de crisis. Bueno, es decir, el país no puede tener 2 presidentes, 3 presidentes, un presidente electo y una presidenta está esperando su oportunidad para hacerlo. Eso no es posible. Entonces, lo que vamos entonces en los primeros 6 meses, en caso de ganar ellos, es a una confrontación, bueno, que no sabemos cuáles serán sus alcances. Bueno, y si gana el gobierno, entonces la impresión que da por lo que están diciendo, por haber declarado fraude, por todas esas cosas, es que no van a aceptar el resultado y vamos entonces por otra vía a la misma confrontación. Es decir, yo creo que los venezolanos estamos desgraciadamente atrapados en un ratódromo, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no logramos salir de la crisis porque desgraciadamente los venezolanos tenemos 35 años destruyendo el país. Aunque Edmundo usa otros términos también dentro de sus discursos, como son la conciliación, la reconciliación entre los venezolanos y la transición. Solo que a veces choca con otros discursos o otras declaraciones de otros dirigentes de la plataforma unitaria. Pero choca con sí mismo también, porque, por ejemplo, ha dicho cosas como que no se pueden decir. Si tú estás en la búsqueda de eso que llaman la transición, que es una palabra que a mí me parece más pavosa que una patica de conejo. Es decir, tú estás hablando de la transición, tú no puedes seguir amenazando al adversario. Es decir, ya la amenaza es sumamente poderosa, porque hay amenazas internacionales y nacionales contra los que abandonen el poder. Es decir, la amenaza, entre otras cosas, es la cárcel, procesos internacionales, procesos judiciales internacionales. Hay fortunas que se ofrecen en dólares por la cabeza de algunos. Entonces ya con esas amenazas sería suficiente como para que tú entonces además digas que vas a traer a Venezuela a unos personajes que están exiliados, entre otras cosas, por haber producido los 20 años
de confrontación que tenemos aquí. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Carlos Raúl, pero cuando se habla de transición también es importante que nuestra audiencia conozca y al regreso nos los vas a contar de qué se trata. No debería estar ya desde por sí un diálogo, una negociación, elementos muy claros sobre la mesa. Se han hecho otras propuestas también en el continente, por Petro, por Lula, una paz política para Venezuela, pero hasta los momentos de eso no se habló más. Ese tema pues no se ha comentado. Quisiéramos que ustedes también nos escriban sus preguntas a nuestras cuentas en redes sociales y ya volvemos.